ver, un segundo. Ya. Bueno, evidentemente la atmósfera pues va a llevar una serie, tiene una serie de gases en los cuales algunos tienen mucha actividad química, ¿no? Y otros no. Ahora, este oxígeno, este oxígeno se combina con nuestro metal, en el cual, va a formar un óxido. Pero esta oxidación no necesariamente nos va a llevar a una corrosión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a revisar los términos que se presentan. Uy, Tito, estoy grabando. Un segundo. Un segundo, vamos a activar la grabación. Yo me guardo en la nube. A ver, un segundito nada más. Un segundo largo. Vamos a ver. Em, Materiales 2. Y acá vamos a ponerlo en los videos de clase. Listo, se inició la grabación. Entonces, ahora sí, ya que tenemos la grabación, entonces rápidamente nos vamos ahora sí a nuestro tema, ¿no? Entonces, la oxidación pues es la acción que se produce con el oxígeno y que se combina con el metal, ¿no es cierto? Entonces ese metal con el oxígeno va a formar el óxido. La fina película de óxido que se forma del espesor de una molécula puede aumentar, y al aumentar la temperatura, debido a la acción difusiva del oxígeno externo e interno del metal, aumentando el espesor de la película hacia adentro o hacia afuera, hasta llegar a un espesor y que se detenga la oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos, ¿qué cosa es? Que el oxígeno se va combinando con el metal y va formando el óxido. Y este oxígeno sigue entrando y sigue formando el óxido. ¿Pero hasta dónde va a formar? Hasta donde le permita formar una capa sumamente gruesa de este óxido. Bien, si este óxido se desprende como cascarilla, entonces vamos a tener que empezó la corrosión. Entonces, bien, bueno, el que tiene esta particularidad de formar óxidos y después inmediatamente pasar a la corrosión es el acero. El acero entonces tiene esa afinidad con la que se junta con el oxígeno para formar óxidos. Y esto conlleva la corrosión. Porque estos óxidos que se forman con el hierro son óxidos frágiles. ¿Bien? Entonces, podemos hablar de una película de óxido porosa no protectora y podemos hablar de una película de óxido no porosa. Entonces, el oxígeno pasa, ¿no? El oxígeno pasa y evidentemente va a ir formando el óxido. Bien, eso es lo que nosotros vamos a tener. A ver, ¿qué más tenemos? En la película del óxido no porosa, ¿eh? Los cationes se difunden
para reaccionar con el oxígeno, pero esto crea pues una película, nosotros vamos a llamar la interfase externa aire con oxígeno. ¿Bien? Entonces, esta película de óxido no porosa también va a formar iones de oxígeno que van a reaccionar con el metal. Siempre, en este caso, ya estamos hablando ya de una interfase metal-óxido. Bien, estábamos hablando de una interfase, ¿no? Estamos hablando de una interfase entre el óxido que se forma y el aire, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de una interfase entre el óxido y el metal. Entonces, estamos hablando de una interfase por acá, ¿de acuerdo? Y hace un momento estábamos hablando de una interfase por aquí. ¿Eh? Entonces tenemos nosotros ahí las dos interfaces que se van formando para llegar al final a una película, ¿de acuerdo? Una película en el cual nos va a permitir que este óxido pueda proteger a este metal. O sea, ¿cuál es el metal que forma una película de óxido protectora? A ver si recuerdan. A ver si recuerdan cuál es el metal que tiene una película de óxido protectora. ¿Recuerdan o no recuerdan? No, no recuerdan. Ah, ahí está, Lucho. Muy bien. El aluminio. El aluminio entonces forma una película de óxido protectora, ¿no? Entonces, esta película de óxido muy fina, muy delgada, es una película de óxido protectora, ¿no? En el que es no porosa, evidentemente no es porosa, y esta película de óxido, pues es eh, un óxido que se va formando y se va adhiriendo, se queda adherido pues al metal, ¿no? De tal manera que ya no llega hasta un determinado espesor y ya no forma óxido y tampoco se desprende, ¿no? O sea, no se fragiliza esa capa de óxido, entonces no se va a desprender y lo va a proteger, porque esa capa ya viene a ser una cerámica, ¿no? Que está encima del metal. ¿Bien? Entonces, eso es lo que ocurre con nuestro aluminio. La velocidad de oxidación. La velocidad de oxidación se puede evaluar a través de una constante de velocidad. Entonces, esta constante de velocidad viene dado por K. ¿De acuerdo? Este K sub L. Entonces, esta constante de velocidad multiplicado por el tiempo nos va a dar el peso ganado por unidad de área. Este W va a ser un peso ganado por unidad de área. ¿Bien? Entonces, en la medida que los investigadores han encontrado diferentes K para diferentes metales en diferentes medios, entonces nosotros podemos encontrar cuál es esa cantidad de peso que va ganando un metal, ¿no? Cantidad en peso. Obviamente peso de óxido, pues, ¿no? Que se va formando. Bien. Luego, luego este tipo este tipo de reacción podemos evaluarlo a través de diferentes constantes. Las constantes pueden ser, por ejemplo, una constante de velocidad parabólica. Entonces, si tenemos una constante de velocidad parabólica, nosotros vamos a tener que el peso ganado por unidad de área, pero ahora sí al cuadrado,
acuerdo? Va a estar dado por esa constante de velocidad parabólica multiplicado por el tiempo más una constante. ¿Bien? Entonces, estas expresiones me ayudan a determinar estos parámetros de la velocidad con la que se va formando, ¿no?, el óxido. Bien. Luego también tenemos otro tipo de comportamiento. En este caso vamos a tener un comportamiento logarítmico. Y para el comportamiento logarítmico vamos a tener esta constante de velocidad logarítmica. Bueno, acá simplemente nosotros necesitamos qué tipo de metales, en qué medio se encuentra, y entonces se encuentra determinada esa constante de velocidad logarítmica. Si la tenemos, aplicamos esta ecuación. ¿Bien? A ver, ahora, hay metales, hay metales que reaccionan muy rápido con la temperatura, cosa que nosotros tendríamos que evaluar todas estas constantes para una determinada temperatura. Esto quiere decir que, que la velocidad de oxidación va a aumentar en los metales, pero en unos más rápidos que en otros. Entonces, por eso es que nosotros cuando, en el caso, por ejemplo, del acero, el acero va a tener una velocidad bastante grande cuando aumenta la temperatura. ¿Bien? Bien, entonces, bueno, acá se ha tratado de expresar el comportamiento que tiene el peso ganado por unidad de área y el tiempo, ¿no? Tenemos el comportamiento lineal, el comportamiento parabólico y el comportamiento logarítmico. Bien, bueno. Luego existe la otra forma de evaluar la velocidad esta de corrosión, es a través de la ecuación de Pilling-Bedworth. Esta ecuación me permite tener esta relación entre lo que es la densidad, ¿de acuerdo? Tanto del metal como de la parte oxidada, o la parte que se está oxidando. Entonces, esta relación que hay entre este peso molecular y la densidad me va a permitir encontrar dentro de qué rango se encuentra nuestra oxidación o nuestra corrosión. Bien, entonces tenemos A, vendría a ser el número de átomos de metal por una molécula de óxido. El M vendría a ser el peso atómico del metal. Entonces tenemos peso atómico del metal, ¿no? Tenemos acá peso atómico del metal, densidad del metal, peso atómico del óxido, densidad del óxido. Y este A vendría a ser el número de átomos de metal por molécula de óxido. Ah, miren, entonces, oye, pero acá prácticamente, si yo quisiera encontrar el valor de R, oye, necesito qué tipo de óxido es, perdón, necesito qué tipo de metal es, necesito esta molécula de óxido, de qué está formada esta molécula de óxido, ¿eh? Y con eso puedo encontrar esa constante o ese parámetro R, no le llamaría constante, ese parámetro R. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese parámetro R, ¿qué va a pasar? De acuerdo a ese parámetro R, voy a decir, oye, va a haber eh, bastante oxidación y va a estar dentro de la zona protectora o realmente no es protector.
Entonces, si ese R está entre 1 y 2, se dice que es un óxido protector. Si ese R, miren, ah, aquí tendríamos que decir que si R, a ver, si R es menor que 1, nada más, pues, aquí hay que borrar ¿ah? Esto hay que borrar. Cuando R es menor que 1, no es protector, y cuando R está entre 1 y 2, es protector. ¿Bien? Entonces, solamente tenemos un óxido protector cuando el parámetro R está entre 1 y 2. Bien, en el caso del aluminio, tenemos también una forma de- de protegerlo con el sistema de anodizado del aluminio. Y el acero inoxidable, bueno, en el acero inoxidable sabemos que el cromo, ese óxido de cromo, lo protege. Eh, Bien, entonces, nuevamente, acá hay que borrar esta parte, pero lo tenemos también explicado aquí, aquí en esta parte lo tenemos explicado también. Bien, listo. Entonces, con esto de aquí, nosotros también tenemos cómo cuantificar esta corrosión por el efecto de la oxidación. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? Nos dice que el oxígeno no es el único componente reactivo en el ambiente en los cuales están expuestos los materiales. Entonces, podemos tener también nitrógeno. Y el nitrógeno, caramba, si se mete nitrógeno, va formando capas duras, porque el nitrógeno, como ustedes saben, el nitrógeno forma nitruros, y los nitruros son, son es una cáscara muy dura, una capa muy dura que se va a formar. A ver, sigamos rápidamente con esto. Por acá te dan entonces las densidades, la masa atómica, el tipo de óxido, reemplazas en la fórmula y te debe dar el valor de R para cada uno de estos metales. Bien, entonces reemplazamos con estos valores, podemos hacerlo para el magnesio, reemplazamos para el magnesio y encontramos nosotros el valor de R. ¿Bien? A ver, eh, tenemos la masa atómica, tenemos que poner aquí, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, ya. Entonces, tenemos nosotros aquí, tenemos que, para nuestra expresión, vamos a escribir acá, ¿no?
R, R va a ser igual, ¿cierto? R va a ser igual a M multiplicado por D y todo esto dividido entre A por M por D. A ver, si queremos evaluar para el magnesio, tenemos una masa atómica de 24,3050. Pues tiene una masa atómica de 24,3050. Bien, y después tenemos que multiplicarlo, esta masa atómica hay que multiplicarlo por la densidad de quién. Acá tenemos la densidad. ¿De qué tenemos aquí la densidad? Vamos a ver la formulita, ¿no? Entonces tenemos nosotros acá la densidad del metal. Entonces lo multiplicamos por la densidad del metal. La densidad del metal sería 1,74. Bien, 1,74. Y esto hay que dividirlo en, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el valor del número de átomos del metal, ¿cierto? Acá vamos a tener el número de átomos del metal y M sería el peso atómico del metal. A ver, ¿qué tenemos? Ah, pero esta es la masa atómica del óxido, perdón. Vamos a ver acá qué cosas nos dan. Nos dan la densidad del metal, ¿de acuerdo? Nos dan la densidad del metal. ¿Qué más tenemos? ¿Eh? Vamos a ver aquí. Tenemos la densidad del metal, 1,74. A ver, perdón, un ratito. Ratito. Ya, ya, ahora sí. Vamos a ver entonces. Si quiero evaluar para el magnesio, tenemos la masa atómica del magnesio, o sea, el peso atómico del metal, estaría acá. Entonces, este dato no es de aquí. Este dato no es de acá, sino este dato de aquí, ¿cierto? Pero ¿cuál es la masa, el peso molecular del óxido? ¿Cuál es el peso molecular del óxido? Si nosotros tenemos magnesio y oxígeno, ¿cuál sería el peso molecular del óxido? ¿Bien? Tendríamos que buscar entonces los pesos atómicos, ¿no? Peso atómico del magnesio, 24,3050, ¿no? Pero el peso atómico del oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno 16, entonces tendríamos nosotros 24,3. Ahí está, tendríamos 24,3050 más el oxígeno, estamos asumiendo 16. Entonces estaríamos hablando de 40,3050. Entonces, tendríamos nosotros que el peso
molecular del óxido, el peso molecular del óxido sería 40,3050. Bien, por la densidad del metal. Ahora, aquí abajo tendríamos el peso, ahora sí, el peso atómico del metal, el peso atómico del metal, ¿de acuerdo? El peso atómico del metal sería, ahora sí, aquí sí es 24,3050, y todo esto multiplicado por la densidad del óxido, que me dicen que es 3,58. 3,58. Y todo esto sería por el A que vendría a ser el número de átomos de metal por molécula, ¿no es cierto? Y en la molécula hay, ¿cuántos átomos hay? Número de átomos, habrían 2. Bien, listo. Entonces, ¿cuánto me sale este valor de R? A ver, por favor, ustedes que tienen la calculadora en la mano, al toque. Claro, la molécula es MgO. Pero ¿cuántos átomos hay en una molécula? Hay uno de magnesio y uno de oxígeno. Cero coma cuatro, y acá nos saldría 0,4 y algo más, ¿no es cierto? Ya. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa que R me salga 0,4? ¿Qué significaría que R sea 0,4? No protege, claro, que no protectora. Correcto. Entonces nosotros diríamos aquí que este tipo no es protectora. ¿Listo? Se acabó el pastel. No es, no es protectora. Entonces, entonces nosotros tenemos corroborado que el magnesio pues, se oxida y se destruye, no se corroe rápido entonces. ¿Bien? Y es correcto, ¿ah? El magnesio se corroe. Bien, listo. Entonces, ahora sí, seguimos avanzando, ¿no? Entonces, hemos hecho nuestro cálculo para uno de los 3 ejercicios que han puesto ahí, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Peeling Bedworth. Entonces, Peeling Bedworth estableció esta relación en el cual nosotros hemos hecho para un metal que sí se cumple, que se corroe. Vamos, entonces, mecanismos de corrosión. Los mecanismos de corrosión, perdón, los mecanismos de corrosión, vamos a ver los mecanismos de corrosión. A ver, vamos a ver aquí. Eh, entonces, la corrosión es la destrucción lenta y progresiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la corrosión es una destrucción lenta y progresiva en el que se combina el oxígeno, la humedad, pero también existe una parte química
que se puede, ¿no? Que también produce corrosión. Vamos a ver aquí. Ya, vamos a ver. Entonces, dice que pueden ser por acción exclusivamente química, por acción electroquímica o por acción bioquímica de algunas bacterias. Eh, bueno, realmente, todo esto, yo puedo decir acá que los mecanismos de corrosión son estos, pero realmente pueden ser de que unos mecanismos de corrosión estén realmente metidos dentro de otro término, porque, porque yo puedo decir, oye, una corrosión química, o una corrosión por bacteria, pero las bacterias lo que generan son un tipo de ácidos que realmente lo que está haciendo es producir una corrosión química. Ah, sí, pues sí, es correcto. Las bacterias están produciendo unos ácidos de tal manera que lo que está pasando es una corrosión química. Pero como se trata de seres vivos, entonces hablamos de una corrosión bioquímica. ¿Ya? Entonces hay que, hay que pensar en eso de ahí, ¿no? Un poquito en los términos. A ver, ¿qué tenemos por acá? La corrosión química. La corrosión química puede ser producida por la acción de ácidos, por la acción de bases, o sea, hidróxidos y otros compuestos químicos, ¿no? Entonces tenemos ácidos, tenemos los ácidos sulfúricos, los ácidos clorhídricos, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo tener un metal que resiste bien un tipo de ácido, pero tú le pones otro ácido y se destruye el metal, ¿no? Por ejemplo, el aluminio, pues el aluminio, usted le echa ácido clorhídrico y lo pulveriza el aluminio, ¿no? O sea, usted agarra una barra de aluminio, le echa ácido clorhídrico y le hace hueco, ¿bien? Acción de los ácidos oxidantes. Bueno, dentro de estos ácidos tenemos pues el ácido nítrico, aunque el ácido nítrico es también no es tan maniobrable, ¿no? Porque es sumamente tóxico. ¿Bien? Luego, ¿qué tenemos? Acción de las bases, ¿no? De los álcalis. Tenemos el hidróxido de sodio. Pero la corrosión que más abunda en nuestro medio es la corrosión electroquímica. Y la corrosión electroquímica, como ustedes se va a mencionar aquí, miren, la corrosión electroquímica eh, puede venir sin fuerza electromotriz externa. Entonces, aquí vamos a tener estos tipos. Miren, miren, aquí dice, corrosión por heterogeneidad del metal, corrosión por heterogeneidad del medio circundante, corrosión por esfuerzo. ¿De acuerdo? Este de acá es sin algún tipo de fuerza electromotriz externa, solamente esta corrosión galvánica, ¿de acuerdo? ¿Por qué le llamamos corrosión galvánica? Porque va a haber pares acá que se van a formar y que va a hacer que se destruya uno de ellos. ¿Sí? O sea, si sabemos que son heterogéneos, o sea, que va a haber dos cosas diferentes, hay uno que se va a destruir. ¿Bien? Y la corrosión por la acción de una fuerza electromotriz externa es un tipo de corrosión electroquímica en donde va a haber una fuerza eléctrica que va a hacer que exista un flujo de electrones
y esto haga que el elemento uno se oxide y el otro se reduzca, y entonces vamos a tener una corrosión galvánica propiamente dicha. ¿Sí? La corrosión bioquímica producida por bacterias, esto ocurre en objetos que están enterrados, dice, ¿no? Cerrados, ¿no? Donde van a comenzar a formar colonias de estos microorganismos, ¿no? Cuyas productos de secreción, o sea, lo que comienzan a botar estos animalitos, sirven como excelentes electrolitos, estableciendo áreas con alta concentración de iones metálicos o de baja concentración de oxígeno, fomentando el ataque corrosivo. O sea que esto de acá me va, miren, estas bacterias me van a generar una corrosión electroquímica, pero está dentro de lo bioquímico, ¿por qué? Porque son los microorganismos los que están generando esto. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que dice acá, no? ¿Qué es lo que dice aquí? A ver, miren, que la corrosión microbiológica, o sea, la corrosión bioquímica, esta corrosión bacteriana, realmente no es un tipo de corrosión, ¿no? Porque está dentro de lo que es otro fenómeno de corrosión. Bien, entonces hay que ver estos conceptos sobre corrosión que van poniendo, pero que sin embargo deben de estar dentro de otra corrosión, como nombre propiamente dicho. Pitting, picadura. Tipos de corrosión. Corrosión uniforme. Esta corrosión, este tipo de corrosión es homogénea, o sea que va produciendo espesor de corrosión bastante parejo. ¿Bien? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver este tipo de corrosión homogénea o uniforme. Lo que nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa es? Vamos a encontrar que la corrosión va a producir una capa que se va, miren, que va a reaccionar de manera pareja. O sea que la corrosión continúa y en forma homogénea va destruyendo el metal. No es que se corroe por acá un poquito, un puntito, y otro puntito. No, esta acá se corroe de manera homogénea. Bien, entonces ahí tenemos corrosión uniforme. Corrosión uniforme. Corrosión por picaduras. Este caso, pues, es un tipo de corrosión más puntual. O también, dice, se conoce como pitting. Este tipo de corrosión, ¿bien? ¿No? Se presenta en materiales pasivados. O sea, de materiales que de alguna manera, ¿no? El oxígeno no, no penetra fácilmente, ¿de acuerdo? No destruye fácilmente, entonces se concentra solamente en un punto y comienza ahí la corrupción. Bien, esto de acá se produce para capas pasivadas. La pasivación en la corrosión significa de que nosotros hay algo que está haciendo que la corrosión no continúe. Recuerden, ¿ah? Entonces, por ejemplo, en los aceros inoxidables, la pasivación se da a través del cromo que tiene el acero, ¿no? Unas cantidades grandes. Entonces, eso permite de que esta corrosión se vuelva muy lenta. Entonces, estamos haciendo? Hemos pasivado el acero. ¿Sí? Ha entrado en una zona de pasivación el acero. ¿Bien? Entonces, si esta pasivación en este acero no es tan fuerte,
Entonces va a haber corrosión, pero en lugares puntuales, y por eso es que le llamamos corrosión por picadura. En metales disímiles, si tenemos metales que son, de alguna manera, hay una diferencia de esa fuerza electromotriz, entonces va a haber una corrosión galvánica. Entonces, vamos a tener la presencia de un catión, de un anión, o sea, de un ánodo, de un cátodo, y un electrolito, ¿de acuerdo? Y esto va a fomentar la corrosión electroquímica. O sea, estos metales que son diferentes, cuyo potencial eléctrico también son diferentes, va a propiciar de que exista una corrosión en el que el metal que hace de ánodo es el que se destruye completamente. Mire, entonces nos estamos adelantando un poco, quiere decir de que, oye, si nosotros tenemos una zona donde, donde existe un ánodo que está pegado con el otro metal, que es un cátodo, ¿qué va a pasar? El ánodo se destruye. Puede ser rápido, puede ser lento, pero el ánodo se destruye. Es el que se corroe. ¿Bien? Mire, vamos, continuamos entonces. Bien, ahí tenemos una corrosión. Oye, pero ¿por qué se corroe acá? ¿Por qué se corroe el tubo? Y la brida de que está acá, no se corroe la brida. Bueno, cuando son tuberías grandes, lo que se hace son uniones embridadas. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos un tipo de metal, otro tipo de metal. Bien, listo. Entonces, ahí tenemos un tipo de corrosión galvánica, dos metales diferentes y un medio electrolítico. ¿De acuerdo? Puede ser el agua, puede ser la humedad. Ese es el medio electrolítico. Corrosión intergranular. Bueno, nosotros ya hemos hablado de granos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se produce la corrosión entre los granos, entre los límites de grano, ojo, los límites de grano, pues se llama intergranular. Entonces nosotros vamos a tener, a ver, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener, a ver, vamos a tener entonces, imagínense ustedes, eh, veo el microscopio, veo por la pantalla y veo pues por acá un grano, por acá otro grano, por acá otro grano, otro grano. Vamos a ver. Ya, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿De acuerdo? Miren, si nosotros tenemos, a ver, miren, si nosotros tenemos acá que en este límite de grano y en este límite de grano empieza la corrosión, entonces llamaremos, ¿cierto? Límite de grano. Entonces acá le llamaremos corrosión intergranular. Corrosión intergranular.
Pero si la corrosión se hace en este lado, ¿qué pasaría si ahí está la corrosión? Si la corrosión empieza acá, o está aquí, no es que empiece, sino aquí está la corrosión, entonces nosotros le llamamos corrosión intergranular, porque está en el límite de grano. Pero ¿qué pasa si atraviesa la corrosión el grano? ¿Cómo se llamaría? Ya no es entre granos, ¿no? Sino está atravesando un grano. ¿Cómo llamaríamos ahí el tipo de corrosión? Entonces, ahí le vamos a llamar corrosión, y le llamaríamos corrosión transgranular. Transgranular. Ahí está. Tendríamos una corrosión transgranular. ¿Ah? Miren. Entonces, eso es lo que nos está explicando esta, esta teoría que vamos leyendo, ¿no? Vamos leyendo sobre la corrosión. ¿Bien? Por ejemplo, cuando, cuando se tiene un acero inoxidable, ¿no? En este caso, cuando hay bastante níquel, estamos hablando de aceros inoxidables austeníticos. Recuerden que son aceros inoxidables austeníticos porque el níquel estabiliza la austenita, ¿no? Y por eso es que termina siendo aceros inoxidables austeníticos. Entonces, si usted lo calienta y lo enfría en un rango de temperaturas de entre 500 y 800, o sea, usted lo calienta hasta 800 y luego lo enfría, entonces, ¿qué va a pasar? Este acero inoxidable empieza a presentar una corrosión intergranular. Bien, listo. Corrosión por grietas. Entonces, si tenemos pues una grieta que ocurre en un metal, entonces inmediatamente podemos tener corrosión ahí. Ustedes dirán, ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando, cuando se tiene una grieta bastante pequeña, yo podría decir que el mecanismo de corrosión pueden ser, puede ser formado porque en esa grieta se puede, o sea, entonces, ¿qué ocurre cuando hay una grieta en un metal? Tenemos tenemos un metal y ocurre una grieta. Imagínense ustedes que hay una grieta sumamente pequeña. Entonces, ¿qué es lo que puede entrar acá? Puede entrar algunos agentes o simplemente al entrar la humedad, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a ver, puede ser que aquí haya pues una carencia de oxígeno, ¿cierto? Y si acá hay carencia de oxígeno, bueno, si hay carencia de oxígeno, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que en esta superficie, ¿no? Puede haber menos oxígeno
puede entrarle tierrita húmeda y no va a dejar pasar el oxígeno. Y entonces, esta zona de carente de oxígeno se va a comportar como ánodo. Y lo que está acá afuera, todo esto de acá, se va a comportar, toda esta parte de aquí, se va a comportar como cátodo, miren. Oye, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una zona catódica, una zona anódica, están en contacto, ¿de acuerdo? Están en contacto aquí, porque esto continúa, la fisura, la grieta está hasta aquí nada más. Esto continúa unido. Y entonces, al tener ánodo y al tener cátodo, entonces tenemos una pila galvánica acá, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener humedad en el exterior que nos va a servir de electrolito y esto va a producir una corrosión electroquímica. Bueno, donde que hemos dicho que siempre se destruye, ¿quién se destruye siempre? A ver si me han escuchado. ¿Quién es el que se corroe, se destruye? ¿El cátodo o el ánodo? El ánodo. Qué perfecto. Entonces, así es, Luchito. El ánodo se destruye. ¿Ah? Entonces, nosotros podemos generar pilas galvánicas en muchas zonas de nuestro metal, sin querer, sin desearlo, sin pensarlo. Entonces, si generamos en nuestro metal una zona anódica por carencia de oxígeno y una zona catódica, entonces la zona anódica se destruye mucho más rápido. Si fuera hierro, violenta la destrucción. ¿De acuerdo? Por eso que les digo que la corrosión electroquímica es una corrosión que es muy, muy abierta, diríamos nosotros, porque normalmente se forma por todo lado. Antes se pensaba solamente que al juntar dos metales de diferente fuerza electromotriz, ¿no? Por ejemplo, yo podía juntar cobre, podría juntarlo con acero, ¿cierto? Con hierro. Entonces, juntaba cobre con hierro y teníamos la humedad que hacía que se unan esto, toda la humedad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí va a ocurrir una corrosión electroquímica. Lo que diríamos acá tenemos un par galvánico, porque el cobre tiene mayor fuerza electromotriz que el hierro. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que este se comporta como cátodo y este se comporta como ánodo. Entonces, uy, uy, cátodo, ánodo, ¿quién se destruye? El ánodo. O sea que el hierro se destruye completamente. Y el hierro, que ya de por sí nomás se destruye rápido, aquí aceleras el proceso. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Vamos entendiendo el fenómeno de corrosión? Sobre todo el electroquímico es el que debemos de tenerlo presente, porque miren ustedes acá, ¿no? Eh, acá tenía otra presentación, se cerró, segundo. Ah, ya, vamos a ver entonces.
Ya, ahorita lo buscamos. Ya, mire, entonces, nosotros ¿qué tenemos aquí? Tenemos cátodo, ánodo. Ah, pero acá usted dice cátodo, ¿por qué? Porque este es cobre y el cobre tiene mayor fuerza electromotriz que el hierro. Y entonces, pues qué fácil, pues ahí este es ánodo, te cato y se destruye el ánodo. Y si junto, a ver, en vez de cobre pongo zinc y acá igual pongo hierro. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar si pongo zinc con hierro? El zinc tiene una fuerza electromotriz, ¿no? Tiene pues un voltaje menor que el del hierro. PT negativo, ¿no? PT más negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este de acá tiene un potencial, una fuerza electromotriz mayor que el zinc. Oye, entonces este de acá vendría a ser el ánodo y este vendría a ser el cátodo. Oye, qué chévere. Entonces, ¿por qué? Porque ahora sí el que se protege es el hierro y quien se destruye, el ánodo, o sea, el zinc. Ah, por eso es que al hierro lo bañaban con zinc. Por eso es que le echan zinc a algunas pinturas. Por eso es que el zinc se utiliza como sacrificio en los barcos. Por eso es que el zinc. Ah, sí, pues. ¿Por qué? Porque pues tiene un potencial eléctrico, una fuerza electromotriz menor que la del hierro. Y entonces, si tú lo juntas y tenemos el agua salada mejor todavía, ¿no? La humedad, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces lo que va a hacer es que el zinc va a comenzar a corroerse antes que el hierro, y mucho antes, ¿no? Oye, pero si el zinc es un metal no ferroso, se corroe rápido, no. Entonces esta operación va a mantenerlo mucho, mucho, mucho tiempo. Miren, qué bien, qué chévere, miren, entonces puedo proteger a mi hierro con el zinc. Sí, pues sí, lo puede proteger y por eso es que cuando tenemos nosotros el acero bañado en zinc, ¿qué tenemos? El famoso acero galvanizado. Y dicen, oye, quiero comprar una tubería de agua, pero es para el ambiente y no quiero que se corra. Entonces compro tubería de acero galvanizado. Ajá. ¿Y qué cosa es la tubería de acero galvanizado? Es la tubería de acero corriente, pero bañado en zinc. Miren, pues, ¿cómo la han bañado? El zinc en estado líquido. Pero ¿y el zinc a qué temperatura funde? Baja temperatura, no es alta. Menos de 500 grados, ya está líquido. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen alguna observación, alguna duda, alguna intriga, algo. Pero también le llamaban zincado. Sí, pues, zincado. Bien, entonces, bueno, acá de pasadita hemos aprendido cómo vamos protegiendo contra la corrosión. Estamos explicando qué es lo que pasa, pero entonces esto también te da pie a que tú pienses y digas, entonces con esto hacemos protección contra la corrosión. Claro que sí, haces protección contra la corrosión. Bien, a ver, no sé si hay alguna pregunta. Vamos entendiendo. Entonces, en su mente tiene que estar, sí, a ver, ¿no?
Espérense, voy a traer un CB, un platito, sí, uno con un palito, CB, para poder CB, que acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Vamos a ver, un segundo, para, parece, acá en el quinto, acá está, acá es, ya, acá está, ya. Entonces, como ustedes pueden, van a ver ahora, van a ver, eh, entonces nosotros podemos tener, como mencionamos hace un rato, ¿no? O sea, podemos tener la corrosión en los límites de grano, donde, miren, los límites de grano, ¿por qué? Porque el límite de grano forma un ánodo y el grano, propiamente dicho, todo el grano es un cátodo. Y entonces, donde haya ánodo, cátodo y un medio electrolítico, ánodo y cátodo que estén unidos, y un medio electrolítico, entonces empieza la corrosión en los límites de grano. O también podría haber corrosión en los límites de grano, obviamente, obviamente por heterogeneidad del material, ¿no? Pero acá un grano puede tener, ¿no? Puede comportarse un grano en fase alfa, puede ser ánodo, y el otro grano en fase beta cátodo, y empieza la corrosión, ¿cierto? Empieza la corrosión intergranular. Bueno, en este caso granular, ¿no? Empezaría la corrosión granular acá. Y cuando atraviesa la corrosión, ya estamos hablando de transgranular. Ah, pero miren ustedes aquí. Una tubería está enterrada, pero tenemos una tierra arenosa, pero rica en oxígeno. Pero más allá tenemos una tierra arcillosa, pobre en oxígeno. Entonces, la tubería que está en medio, miren, el medio circundante hace de que ésta sea rica en oxígeno. Entonces, esta parte de la tubería se comporta como cátodo y el que está carente de oxígeno, pobre de oxígeno, se comporta como ánodo. Y entonces empieza la corrosión de quién? ¿Ya?
parte que está comportándose como ánodo. Bien, entonces, no, acá no se debe a que el material sea heterogéneo. El material de repente es homogéneo, pero ¿qué ocurre? Medio circundante está provocando una heterogeneidad y está haciendo que se genere un par galvánico, donde vamos a tener cátodo, ánodo y un medio húmedo. Ya está suficiente. Con eso de ahí tenemos nosotros la corrosión, la corrosión galvánica, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otra forma de generar ánodo y cátodo es en la zona caliente, ¿no? Una zona caliente, miren, por acá está circulando agua, ¿no? Imagínense ustedes que tienen un intercambiador de calor donde entra agua fría y sale agua caliente. Entonces, en la zona caliente de la misma tubería que está unido, se va comportando como ánodo y la zona fría se va comportando como cátodo. Y entonces en la zona caliente empieza a corroerse, ¿no? A destruirse este acero. Bien, entonces, esto es lo que nosotros tenemos como consecuencia de miren, consecuencia de los medios externos. ¿Cómo es que los medios externos influyen sobre tu metal, haciendo, ¿no? Haciendo y provocando la corrosión? Entonces, para que se comporte como ánodo y se comporte como cátodo, es porque estamos generando pues una diferencia de fuerza electromotriz, ¿no? Por eso es que esta corrosión es electroquímica. Donde hay ánodo, hay cátodo, estamos hablando de una corrosión electroquímica. Y para eso también tenemos aquí, por ejemplo, los potenciales eléctricos. ¿Eh? A ver, si nosotros tenemos acá el hierro, de nuestro hierro, ¿no? Que tiene esta fuerza electromotriz, menos 0,447, y si lo juntamos con zinc, ¿qué va a pasar? El zinc tiene menos 0,762. Por lo tanto, el hierro tiene una fuerza electromotriz. Bueno, sí, ya.
Listo. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Me dicen, ok, gracias, Lucho. Sí, lo que pasa es que se había ido la red de acá de mi casa, entonces he puesto la red del celular pues, para continuar. Entonces, no sé en qué parte me había quedado, hasta qué parte me habían escuchado. Ya, vamos a ver entonces. En conclusión, a ver, miren, allá, listo. Entonces, gracias, Lucho. Entonces, tenemos nosotros el hierro con el zinc. Si usted junta hierro con zinc, ¿qué va a pasar si usted junta hierro con zinc? Entonces, quien se destruye, porque hace el papel de ánodo, es el zinc. Pero el zinc no es un metal que se destruya tan rápido como el hierro, así que va a demorar, pero el que se va a proteger bien va a ser el hierro, o sea, el acero. Pero ¿qué pasa si usted junta plomo, plomo con hierro? A ver, ¿qué va a pasar si usted junta plomo con hierro? Entonces, quien hace de cátodo es el plomo y quien hace de ánodo es el hierro, porque el plomo tiene mayor fuerza electromotriz. Entonces, si yo pego plomo con hierro, tenlo por seguro que el hierro empieza a destruirse. ¿De acuerdo? Y el cobre está más arriba todavía el cobre, ¿no? A ver, ¿no? Junta cobre con hierro, tonaja, pues. ¿De acuerdo? Bien. Entonces no se te vaya a ocurrir juntar plomo con el hierro, porque vas a malograrla todita, pues. ¿Ah? Oye, ese plomo, júntalo. Oh, empiezas con la corrosión. En cambio, tú puedes juntar hierro con aluminio también, mira. Hierro con aluminio más tres más. Ah, junta hierro con aluminio. Ah, entonces también estás protegiendo al hierro, ¿no? Ah, por eso es que prensan aluminio con hierro y le hacen una capita ¿no? Le hacen una capa protectora al hierro. Y qué chévere, ¿no? Oye, a ver, haces una capa protectora del hierro con plomo. Ah, súper. Sería la destrucción en un medio electrolítico, claro. Bien, entonces, ¿no? No vas a, ¿no? Acá tenemos también otro ejemplo por acá. A ver, miren. Bueno, acá tenemos corrosión uniforme, pues, ¿es cierto? Una corrosión uniforme también. Pero miren lo que tenemos acá. Uy, hija, acá han puesto un perno de otro metal, ¿no es cierto? Entonces acá han puesto perno de otro metal y evidentemente pues hemos formado, ¿no? Con la humedad del ambiente, hemos formado un par galvánico, ¿no? ¿De acuerdo? Oye, de repente ¿no? Oye, qué bonito, era doradito y malogró todito, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con colocar ese tipo de cambios, ¿no? Otra de las, bueno, acá tenemos una corrosión por picadura, ¿no? Una zona nada más empieza a corroerse, ¿no? Después tenemos acá, ya empiezan los nombres, ¿no? Los nombrecitos, ¿no? Acá, evidentemente, hay una carencia de oxígeno, como ustedes pueden observar ahí, hay una, vamos a ver, ya, ¿no? Por ejemplo, ahí
Usted ve acá adentro ve que hay una carencia de oxígeno, y entonces, ¿qué ocurre ahí, no? Oye, si hay carencia de oxígeno, ya sabes qué cosa es, ¿no es cierto? Entonces, esto acá va a ser un ánodo, y este va a ser un cátodo, porque acá hay mayor concentración de oxígeno. Entonces, si tenemos nosotros ánodo, cátodo, entonces empieza la destrucción del ánodo. ¿Sí? Este tipo de corrosión le llamaron corrosión por resquicio. O sea, hay bastantes nombres que han puesto a la corrosión. Al final todas corresponden a la corrosión electroquímica. Mire. De alguna manera llegamos a lo mismo, corrosión electroquímica, porque vamos a encontrar un cátodo, un ánodo, un medio electrolítico y ya está. Listo, ya tenemos la corrosión electroquímica. Bien, digamos ustedes, hasta aquí todo claro. Entonces no vayan a cometer una de esas patadas a los pulmones y en vez de cuidar las máquinas, la malogran por corrosión, ¿no? Bien, regresamos a nuestra diapo. Bien, acá hay una grieta. Esta grieta puede hacer de que no haya oxígeno en esa parte interna y empieza la corrosión ahí, ¿de acuerdo? Porque al final terminamos con una, ¿no? Terminamos con una corrosión galvánica, porque ahí adentro no hay oxígeno y empieza entonces una carencia de oxígeno, una zona anódica, afuera tiene bastante oxígeno, una zona catódica, y entonces empieza la corrosión en la rajadura, ¿cierto? Acá le llaman corrosión por grietas, ¿cierto? Corrosión por grietas, corrosión por resquicio. Acá dice corrosión por tensiones. Este tipo de corrosión también, eh, miren, debido a la tensión sufrida por el material, vamos a tener entonces en la zona donde ha habido mayor tensión, se comporta como ánodo, en la zona donde hay menos tensión, se comporta como cátodo, y entonces empieza la corrosión en la zona anódica. Entonces tenemos corrosión bajo tensión, ¿no? Le llaman el CBT, le llaman corrosión bajo tensión. Corrosión por erosión. Bueno, al final es una deformación que ha habido sobre el material debido al rozamiento constante, parecida también a la corrosión por cavitación, ¿no? Entonces ha habido unos rozamientos bastante, ¿no? El material ha sido raspado y entonces se comporta como ánodo, afuera como cátodo y empieza la corrosión. Bien, entonces como ustedes pueden ver, la corrosión, la corrosión eh, galvánica se va presentando en todas muchos mecanismos de funcionamiento mecánico, ¿no? Mecanismo. Bien. Corrosión por fatiga, o sea, es tensión, pero tensión cíclica. Bueno, recuerden de que la fatiga son esfuerzos cíclicos. Y luego también tenemos cavitación. Bien, entonces, bien, ahí tenemos muchos ejemplos de tipos de corrosión. Y faltan más, están aquí. Bueno, erosión, cavitación, al final tenemos también rozamiento. Entonces, en el rozamiento hay un deslizamiento del material con otro, ¿no?
Entonces esto genera surcos. Estos surcos pueden estar calientes, pueden tener zonas de menor cantidad de oxígeno y por lo tanto empieza la corrosión. Corrosión filiforme, presentes por materiales que han sido de alguna manera recubiertos y la humedad sigue propagándose. Entonces se produce filamentos delgados de corrosión. Corrosión por exfoliación, o sea, un tipo de descascaramiento, ¿no? Una capa que se corroe y se comienza a descascarar en forma escamosa. Y entonces ahí tenemos una corrosión por exfoliación. Entonces, de acuerdo a la forma como se va desprendiendo el material, también tenemos nombres de tipos de corrosión. Ahí están, ¿no? La filiforme y la exfoliación. Lixiviación selectiva. En este caso tenemos para elementos de aleación, ¿sí? Que vamos a tener una corrosión selectiva ya. Toda una zona empieza a corroerse. Entonces, muy característico en aleaciones porque algún elemento de aleación tiene mejor afinidad con el oxígeno y entonces eh, empieza a formar estos óxidos y luego empieza a formar la corrosión. Bueno, una aleación de latón sufre bastante este tipo de corrosión. Bien, entonces, causas de la corrosión, ya hemos visto ya, ¿no? Carencia de oxígeno, forma un par galvánico, no, no, mejor dicho, donde forme un par galvánico, ya tenemos corrosión. Y esta se puede formar, pues, por, por el medio externo, propio medio interno. ¿Qué me dicen aquí, no? Las causas se pueden atribuir ubicación geográfica, o sea, medios externos. Dos, los procesos de fabricación de estos. O sea, ya dejamos el metal, o sea, ya dejamos para medios internos. ¿Cómo protegemos la corrosión? Conociendo el tipo de corrosión que se está sometiendo, entonces nosotros podríamos pues, ver la solución a esta corrosión. ¿Sí? Normalmente pensamos más en el medio que va a trabajar, ¿no? El medio externo. Y es el que podemos controlar mejor, el medio externo. Entonces, para que el oxígeno no sea disparejo dentro del metal, para que no entre el oxígeno a formar ese óxido en el hierro, podemos protegerlo pues con algún recubrimiento. Bien, entonces, dependiendo del medio en que se encuentra, dice, ¿no? Entonces podemos nosotros eh, protegerlo contra ácidos, contra el oxígeno, contra la temperatura, podemos protegerlo en algo a estos metales. Lo que no es, podemos aplicar mucho, es cuando tenemos los medios internos que destruyen el metal. Ahí sí se complica, ¿no? Bien.
Evidentemente, para poder protegerlo contra la corrosión, necesitamos conocer el metal, cómo ha sido su proceso de fabricación, qué tratamientos térmicos ha tenido, qué tratamientos mecánicos ha tenido. Bien, vamos a ver qué más nos informa. Procedimientos. Recubrimiento con metales más electropositivos. Bien, pinturas. Pinturas que nos va a proteger contra el medio ambiente, ¿no? Que el oxígeno no pueda pasar. ¿Eh? Entonces, a ver, el hecho de pintura, ponerle pinturas, estamos haciendo un efecto barrera, ¿ya? El efecto barrera son pinturas. El recubrimiento con metales más electronegativos. Entonces, acá sí tenemos que aplicar el principio de protección anódica, ¿no? O sea, ponerle otro metal que cumpla la función de ánodo. ¿Sí? Acá podemos también tener los ánodos de sacrificio. ¿Sí? Luego también tenemos el, el niquelado, el cromado, ¿no? Y que se usan también como efecto decorativo. El cromo que está al lado del hierro lo protege, aunque también en poco tiempo se desprende, ¿no? Bueno, hay que ver qué tipo de cromados, niquelados se hacen, ¿no? Recuerden que hay niquelados, cromados electrolíticos, ¿de acuerdo? En el cual la deposición de cromo es mucho más fuerte, mucho más adherente. La protección anódica con recubrimientos de zinc, níquel, aluminio, cadmio, ¿no? Eh, bueno, pinturas, también nos habla de las pinturas. El problema de las pinturas es que eh, demora entrar el oxígeno, no es que la barrera sea fuerte, ¿no? En cambio, cuando la pintura es un plástico que se agarra más fuerte, ahí sí la barrera va a ser más durable, ¿no? Lo que llaman las pinturas epóxicas, ¿no? O sea, en otra palabra, le estás poniendo una barrera, ¿no? Le estás poniendo un plástico. Recuerden de que para que se cumpla la corrosión, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos un ánodo, ¿no? La corrosión electroquímica, ¿no? Necesitamos un ánodo, necesitamos un cátodo y necesitamos un medio electrolítico, un electrolito. ¿Eh? Eso es lo que necesitamos para que exista la corrosión. A ver, ¿qué dice acá? Encontramos en el recubrimiento de zinc sobre acero para obtener el acero galvanizado. Esto hace anódico al acero y se corroe sacrificándose. Bueno, hace anódico al zinc. Bien. Entonces, el cromado, ¿qué más tenemos? Bueno, ya tendríamos que ver todo el proceso de cromado, ¿no? Hay cromados simples y hay cromados duros. Habría que ver cómo es todo este proceso de cromado. Bien. Recubrimientos no metálicos. ¿Eh? Entonces ahí están
las primeras anticorrosivos, ¿no? Pinturas anticorrosivas. Otro tipo de recubrimientos, se puede recubrir con cerámica, ¿no? ¿De acuerdo? Al acero se puede recubrir con cerámica y también, pues, lo protege contra la corrosión. Pero se prefiere que esta cerámica eh, se adhiera bien, ¿no? O sea, que lo cubra bien, porque si dejaría huecos, ahí sí que esa zona se corroe. Bien, listo. Yo creo que el empleo de inhibidores. Se han ido inventando pues estas pinturas anticorrosivas, ¿de acuerdo? En el cual pertenecen al grupo de los inhibidores. Evidentemente, pues antes de echarle estos tipos de protección, se requiere hacer una muy buena limpieza, ¿no? Y esta muy buena limpieza, pues, requiere de operaciones como el decapado, ácido, y ahí hay que enjuagarlo para quitarle el ácido. ¿Sí? Este tipo de protección se utiliza mucho, pues, en condensadores, torres de enfriamiento, motores de combustión, zonas donde hay calor también. Bien, entonces, el efecto de los inhibidores se manifiesta como una modificación de las características de la interfase. Recuerden que la interfase es la capa que está sobre el metal y ¿de acuerdo? Que está sobre el metal y es el que va a ser de barrera protectora, ¿no? ¿Bien? Ese es el efecto de los inhibidores, va a estar sobre esa interfase, ¿no? Sobre esa capa protectora. ¿Bien? Entonces, nuevamente tenemos nosotros el sistema de inhibición. Entonces, estas barras, estas capas protectoras, ¿de acuerdo? Estas capas protectoras pueden, pueden utilizarse de tres tipos, ¿no? Una inhibición anódica, una inhibición catódica o una inhibición mixta. Una protección catódica es utilizar ánodo de sacrificio, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Una protección catódica. Eh, Evidentemente, el metal con más facilidad para la corrosión protege al otro metal, ¿no? Que va a ser el que se comporte como más noble. Ya, correcto, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Ahí dice, ánodos de sacrificio. Entonces, una protección catódica consiste en que tú busques un metal, un metal, ¿de acuerdo? Cuya fuerza electromotriz sea menor para ponerlo como ánodo de sacrificio. ¿Bien? Entonces, pero recuerden, ¿ah? Recuerden esto, la corrosión galvánica solamente existe si hay dos metales que están en contacto y que están sumergidos en un medio húmedo. Bien, si no existe, si falta uno, no existe ahí la corrosión galvánica. Entonces, no solamente basta que haya ánodo y cátodo, sino
tiene que haber un medio húmedo. Puede ser el ambiente húmedo, puede ser líquido propiamente dicho ahí, esté metido. Bien, esa es la protección catódica, entonces. ¿Utilizando qué cosa? Ánodo de sacrificio. Una de las prácticas bastante comunes que se hace es utilizar el zinc como ánodo de sacrificio. Entonces, nos habla nuevamente de la protección catódica, lo mismo. Es acá para luz. Miren, un borne, ánodo de sacrificio. ¿Y a dónde llega? Hacia el cátodo. Y eso hacia la tubería. Protección por el empleo de pasivadores. Entonces, la pasivación, recuerden que la pasivación es un término que se utiliza para qué? Para poder eh, retardar la corrosión. Entonces, cuando hablamos de pasivación, hablamos de un sistema, cómo protegerlo contra la corrosión. Pero este tipo de pasivación, ¿de acuerdo? Se trata de algún tipo de metal que va a estar metido dentro de nuestro acero, por ejemplo, ¿no? Ahora, puedo utilizar algún tipo de recubrimiento. ¿Podría utilizar un recubrimiento? Sí, podríamos utilizar. Lo importante es retardar esa corrosión. Bien, listo. Entonces, la pasivación consiste en formar una capa, formar, ¿no? Una interfase entre el metal y el ambiente para que no se produzca la corrosión. ¿Y cómo formamos eso? Entonces a la formación de eso nosotros le llamamos, estamos pasivando. ¿Lo puedo hacer con corriente? También podría ser, ¿no? Porque si tiene menor potencial eléctrico, pues si yo le meto corriente desde afuera, o sea, aumentar su tensión, entonces vamos a tener mayor tensión, entonces se puede comportar como cátodo frente a otro metal, ¿no? Bien, listo. Ahí tenemos un poquito cómo llegar a las zonas de acuerdo al voltaje y de acuerdo a la densidad de corriente. Bueno, ahora nos habla pues sobre eh, cómo son los mecanismos, las teorías para formar esta película pasiva. Bien, entonces, ¿cómo forma? Hay una teoría de la película de óxido, ¿de acuerdo? ¿Eh? Hay una teoría de la absorción y finalmente pues hay un tipo de protección por el empleo de metales autoprotectores. Entonces, eh, tenemos metales que de por sí solos, se protegen muy bien contra la corrosión. Puede ser el aluminio, el cromo, el níquel, platino, oro. Y podría utilizar estos metales como
protectores para otros metales, ¿no? Que estos metales son autoprotectores, podría utilizarlos para poder proteger a otros metales. Pero, pero eh, hay que ver, hay que ver en qué medio van a trabajar. Bueno, después hay que leer toda esta literatura un poquito ya para ustedes. Ahí terminó. Y eh, con esto acá terminaríamos lo que es la corrosión. Terminaríamos lo que es la corrosión. Y jóvenes, para el examen, ¿qué tenemos para el examen? A ver, lágrimas de Gerson tenemos para el examen. A ver, ¿qué características tienen el Hastelloy? ¿Qué características tenemos el Incoloy? ¿Ah? El Inconel. ¿Qué características tenemos con él? Pues hay que leer esa parte, ¿no? Hay que leer. Esas son las superaleaciones. Son superaleaciones. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos nosotros? ¿Cómo producimos una compactación en los metales? Metales en la pulvimetalurgia. ¿No? La compactación, ¿no? Uniaxial, o sea, en un solo sentido. ¿Bien? ¿Qué más tenemos nosotros? ¿Ah? ¿Qué más tenemos? A ver, eh, este es en los metales, ¿cómo le llamamos nosotros? Las super, ¿no? Las superaleaciones, ¿no? Las superaleaciones ¿a base de qué más eran? Las superaleaciones a base de níquel, ¿no? Níquel, cromo, cobalto. Superaleaciones de níquel, cromo, cobalto, que eran, que pueden trabajar a altas temperaturas. Bien, hay que leer esa parte, ¿ah? Miren, estoy avisando. Pues no me digan nada. Ya, níquel, cromo, cobalto. Después, ¿qué más teníamos? ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver un ratito. Un ratito para terminar. Para terminar, tenemos en, em, ¿qué más tenemos? Ah, el ternario, ¿no?
espérense, vamos a poner el ternario. Estaba el ternario. Ah, en la cerámica, pero. En la cerámica está el ternario. Esperen, un momentito, voy a buscar las cerámicas. ¿Dónde está mi? Se me pierde a ratos. Ya, un segundo. Ciencia de los materiales 2. Teoría del profesor anterior. Y aquí tenemos los materiales cerámico. Cerámico. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un segundo. Ya, amigos, para terminar, desearles que les vaya muy bien, que van a estudiar ustedes duro. Tenemos acá las cerámicas. Pero en las cerámicas nosotros tenemos, es, pues, toda esta literatura. Bueno, ustedes saben las características de las cerámicas, ¿no? Oye, las cerámicas, ¿cómo? ¿Qué características tienen las cerámicas? ¿Ah? Nadie me dice nada. ¿Qué características tiene la cerámica? Miren cómo se compacta, ¿no? Acá está por extrusión, por ejemplo. Fuerzas de compresión. Ya, sigamos. Ah, acá no, no, acá. Miren. Si digan ustedes acá, aquí, a ver, es un segundo. Ah, que son frágiles, claro. Ah, buscó en su ChatGPT. Está bien. Ya, entonces, a ver, vamos a ver acá. Una pregunta acá. Y si yo tengo una aleación ternaria que cae por acá, ¿qué puedo decir de esta aleación ternaria que cae ahí? Que los porcentajes de los elementos ternarios cae ahí justamente. ¿Qué puedo decir? Ah, al toque. A ver, no escucho nada. Albino, ¿dónde estás? No leo nada tampoco. Entonces, aquí dentro de toda esta topografía, nosotros vemos que a partir de 1400 grados de esta combinación ya está líquido. Ah, pero miren acá, ¿no? Acá tenemos a 1300 grados que ya está líquido. Acá 1600 grados, esta combinación a 1600 grados está líquido. ¿No? Podríamos tener esta combinación de acá, esta combinación, ¿a cuánto estaría líquido? Esta combinación a 1700 grados está líquido. Entonces, si tengo este porcentaje más el otro porcentaje, ¿de acuerdo? Tendríamos a 1700 grados, estaría líquido.
Bien, ustedes con los porcentajes ya tenemos, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? Acaba aumentando el porcentaje, ¿no? De la cal, el calcio, óxido de calcio, miren, la cal. Acá tenemos el óxido, dióxido de silicio, ¿bien? ¿De acuerdo? Acá tenemos el óxido de aluminio. Entonces, para aquí aumenta la cal, acá aumenta sílice y acá aumenta el aluminio, ¿no? Bien. Entonces, si yo combino los tres en este punto, va a fundir a 1700 grados. Pero si combino esta proporción, evidentemente va a fundir a otra temperatura, ¿no? ¿Ver? 1600 grados. Listo, amigos. Ahora sí, ya los dejo para que ustedes repasen, estudien. Y que les vaya muy bien, amigos. Con fe, confianza. Así es. ¿Alguna pregunta? Any questions? Eh, bueno, yo lo he hecho porque el otro profesor sí ha terminado corrosión. Entonces, como el otro profesor ha terminado corrosión, ya pues mejor hacemos, revisamos, ¿no? Con esta teoría que les he dado, ustedes van a estar más fortalecidos. Por si viene un par de preguntitas, un puntito, dos puntitos de corrosión, ¿no? Pero también les estoy dando, pues, ¿no? Recordando esta parte del gráfico ternario, donde ustedes ya saben ubicar un punto, pero, pero de repente no recuerdan el punto como hicimos con la temperatura, ¿no? Mira, qué padre, las líneas. Supone que, ya, esta de corrosión, vamos a compartirle esta de corrosión, ya lo vamos a pasar al delegado. ¿Ah? Ok, ok. Pero esta no es corrosión, ¿ah? Lo que estoy mostrando ahorita, ¿qué cosa es? Lo que ya habíamos visto. Entonces, estas son líneas de temperatura, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Son líneas de temperatura. ¿Eh? Entonces, esta es una topografía de temperatura, ¿no? Temperaturas de fusión. Por eso, pues, miren, a ver, vamos a ver acá. Rápidamente, amigos, rápidamente, a ver. eh, ¿Recuerdan ustedes de que si yo tengo un punto acá, tengo un punto aquí, ¿qué porcentaje, qué porcentaje de alúmina hay, ¿no? ¿Qué porcentaje de alúmina hay? ¿Qué porcentaje de, de cal hay? ¿Qué porcentaje de sílice hay? O sea, ¿qué porcentaje de cada uno de ellos hay, ¿no? Entonces yo tengo que trazar las paralelas de acuerdo a lo que me indica aquí, ¿no? ¿Ah? Pero ese de ahí ya habíamos visto, que también habíamos visto, pero que es un poquito menos comprensible, es la temperatura. Entonces, si yo tengo un punto acá, yo tengo que mirar este punto de aquí, en qué temperatura se encuentra. Entonces, amplío más para que se pueda ver. Entonces, yo veo que este punto acá se encuentra a 1700. ¿Qué significa que se encuentra a 1700 grados?
significa que en esta combinación de estos tres elementos, a esta temperatura se funde 1700 grados. Pero si yo tuviera este elemento de acá, a ver, esta combinación, si yo tuviera aquí esta combinación, ¿a cuánto funde? Acá veo que dice 1500 grados. Entonces, toda esta línea de acá, toda esta línea de aquí, funde a 1500 grados. Toda esta línea de acá funde a 1500 grados. Oye, ¿y esta línea de acá cuánto funde? ¿A cuánto funde, Lucho, esta línea? 1400 grados. Quiere decir que si tú combinas tres metales y esos tres metales te caen en este punto, en ese punto caen, significa que esa combinación que tienes va a fundir a 1400 grados. Se vuelve líquido a 1400 grados. Pero ¿qué pasa si tienes una combinación que llega por acá? O sea, tienes el porcentaje de uno, tasa la paralela, porcentaje del otro, y llegas a este punto. ¿A cuánto funde esa combinación de esos tres elementos? A 2000 grados. Claro, perfecto, Lucho. ¿No? Uy, ya, bien. Listo, amigos. Ahora sí, los dejo. Vayan, sigan estudiando, señores. Siempre darán los puntos sobre la línea. Ah, y si está entre las dos. Ah, muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si cae acá? Si cae en este punto, el punto X. Claro, peluchito. Suficiente con eso. Ya está. Lógica, ¿no, amigos? Este curso es alguna parte de memoria, pero otra parte es lógica. ¿Ya? Bien. Listo, muchachos. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahora sí, los dejo, señores. Muy amables. Que les vaya bien. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Bye bye. Chau, chau.